Buenas noches, a continuación haremos un breve análisis en cuanto a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia acerca de la licitud de las armas nucleares. Inicialmente comenzaremos con los hechos. Desde agosto de 1945, en que fueron arrojadas las dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, se presentó una gran preocupación por el uso de estas armas. Después de la Segunda Guerra Mundial se presentaron diferencias entre capitalistas y comunistas y aumentó una carrera de armamentos. Como tal, siendo el arma nuclear la más poderosa. Posteriormente se dio una etapa llamada equilibrio de terror, pues donde nadie se atrevía a lanzar una bomba porque claramente esta podía llegar a ser el suicidio del hombre. A finales de los 80 se da el primer acuerdo de desarme nuclear, pero también comienzan los robos nucleares y se dan nuevos peligros. Ya si bien pues Estados Unidos y la Unión Soviética eran los líderes en el movimiento nuclear, también estaban otros países como Francia, Reino Unido y China, y países umbrales como Argentina, Brasil, entre otros. Y es así como en 1992 diferentes ONGs emprenden en Ginebra una campaña en contra de las armas nucleares. Esta presión pues dio sus frutos y se elevó la petición de opinión consultiva por parte de la Asamblea General de la ONU a la Corte Internacional de Justicia. Como tal, en esta opinión consultiva se realizaba la siguiente pregunta: ¿autoriza el derecho internacional en alguna circunstancia la amenaza o el empleo de armas nucleares? Ahora bien, la Corte pasa a analizar el derecho posible que se puede llegar a aplicar. En cuanto se tiene el primero, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo número 6, donde menciona el derecho a la vida, que es inherente a la persona humana. Posteriormente también se contempla la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio en su artículo 2. Luego también el derecho internacional vigente relativo a la protección y la salvaguardia del medio ambiente. Pero finalmente la Corte considera que el derecho más idóneo pertinente para aplicar a esta opinión consultiva es el relativo al uso de la fuerza de la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2.4. También el artículo 51 en cuanto al derecho de legítima defensa. Y por último, el artículo 42 en cuanto a la facultad del Consejo de Seguridad de ejercer acciones necesarias para el mantenimiento y o restablecimiento de la paz y seguridad internacional. A continuación pasamos con las consideraciones de la Corte. Bueno, buenas noches. Viendo al tema de las consideraciones de la Corte, eh, verifica las normas aplicables a la legalidad o ilegalidad de las armas nucleares. La Corte, a modo de introducción, que ni el derecho internacional constitucional ni el derecho convencional contiene ninguna precisión específica que autorice la amenaza o el empleo de las armas nucleares. También hace énfasis sobre el tema del derecho a emplear esas armas en el ejercicio de legítima defensa contra un ataque armado que amenace los intereses vitales de la seguridad del Estado. También haciendo como un estudio también en el tema de la segunda declaración de la Haya de 1899 y el reglamento de la Cuarta Convención de la Haya en 1907 o el Protocolo de Ginebra en 1925, llegan como a una conclusión de esto, que es que estas armas de destrucción masiva sean declaradas ilegales en instrumentos específicos. También, pues bajo el tema del derecho internacional humanitario, eh, es correspondiente a la Corte examinar si actualmente estas armas nucleares deben considerarse ilegales por el tema de los principios y las normas del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos armados o el derecho de neutralidad. El primero tiene como objeto la protección de la población civil y de las propiedades civiles, establecer esa distinción como entre los combatientes y no combatientes, el tema también de los estados que nunca debe hacer objeto de ataque a la población civil y por consiguiente deben usar armas que sean incapaces de de distinguir, perdón, entre el objeto civiles y militares. Por último, el tema del principio de la neutralidad. La Corte ha señalado que este principio actualmente de las armas nucleares apenas se discute, todavía no existe una conclusión que debe extraerse esa aplicabilidad de ese principio. Por último, iremos a las conclusiones finales. Eh, a continuación, Bien, compañeros, les va. en las conclusiones finales como tal, la Corte concluye que tanto en el derecho internacional consuetudinario como en el convencional y de los tratados no existe autorización ni prohibición general de la amenaza del empleo de las armas nucleares.
también sobre el tema de la ilicitud, la amenaza o el recurso del uso de la fuerza por el cual se emplean estas armas, lo establecido en el artículo 2 del parágrafo 4 de las Naciones Unidas y en el artículo 51 de la legítima defensa. También el empleo de las armas nucleares deben también ser compatibles con los requisitos del derecho internacional aplicable a los conflictos armados y también con el derecho internacional humanitario. Por último, la Corte se ha pronunciado definitivamente sobre si la amenaza del empleo de las armas nucleares sería lícito o ilícito en circunstancias extremas de legítima defensa. Bien, la Corte finalmente también menciona que igual manera existe la obligación de emprender de buena fe y concluir negociaciones encaminadas al desarme nuclear en todos sus aspectos bajo un estricto y eficaz control internacional. Bueno, bien, muchas gracias por su atención. Eso es todo. Gracias.